Saludos a todos, amigos del canal. Muchas gracias por su participación y por sus comentarios. Y gracias por tantos suscriptores que están llegando en los últimos días. Hoy apareció la noticia de lo que ocurrió en el puente de Crimea. Inmediatamente empezaron a rodar por las redes imágenes de ciudadanos de Ucrania tomándose la foto con el fondo del puente en llamas, como lo hicieron en la época de la isla de las serpientes, que sacaron una estampilla, no sé si ustedes se acuerdan, que se hizo viral. Ya desde hoy mismo han empezado el plan de mandar a hacer la estampilla de la destrucción del puente de Crimea. ¿Será acaso que esta estampilla de pronto va a ser impresa y va a salir al mercado antes de que la Federación Rusa arregle este puente? Porque el plan que tienen es de volverlo a poner a funcionar de inmediato, que esta misma noche, si no ya mismo, está nuevamente funcionando el ferrocarril en paralelo con estas autopistas de este puente, que sí van a tomar un poco más tiempo, pero cuya reparación es algo viable. Como decía un periodista ruso esta mañana, mírenlos el 24 de febrero, que les daba miedo asomar las narices, y hoy se toman fotos con el puente de Crimea en llamas. El gobierno de Zelensky no reivindicó este atentado, pero sí celebraron desde muy temprano lo que ocurrió en este puente. Se muestra desde ya de parte del gobierno de Zelensky esa intención de escalar, esa intención guerrerista tipo halcón. En cada uno de los comentarios y discursos de los funcionarios de Putin siempre se nota una frase de por medio llena de odio y de promesas de debilitar y acabar con Rusia. Miren, es que la gente no sabe con quién se están metiendo. Y no lo digo yo. Este hombre, el presidente de la Federación de Rusia, es un hombre cuyo comportamiento es inesperado. Hay que tomarlo en serio. Y no lo digo yo, lo dicen muchos líderes del mundo occidental. Miren cómo él anexó a Crimea, cómo hizo el referéndum, cómo ingresó con el operativo especial a Ucrania, la anexión. Todo esto él lo está haciendo, esta advertencia de lo que podría pasar si ingresan a estos territorios. La situación con lo que ocurrió en el puente de Crimea es preocupante, porque miren, cuando ocurrió el atentado en Crimea con estos drones en este aeródromo de Saki, pues se dijo que había este ataque hecho por parte de una fuerza especial, venga de donde venga. Y sí, directamente el gobierno de Kiev no se comprometió a ser el responsable o a decirle a los rusos que había sido directamente orden de Zelensky. Pero esto ha continuado. Miren, el ataque del día de hoy, que muy posiblemente fue por esas mismas fuerzas especiales, va a llegar muy pronto el momento en el que ya la decisión que va a tomar Rusia ante estos ataques inesperados, como también el ataque en el Báltico de Nord Stream 1 y 2, va a ser una respuesta directa contra el gobierno de Kiev. Miren, el asunto de lo que ocurrió en el puente de Crimea, lo que ocurrió en Crimea, allá en Saki, en el aeródromo, a mí me he puesto a pensar y me acordé de lo que ocurrió cuando se planeó en Estados Unidos acabar con la vida de Osama Bin Laden. Aquí en esta imagen, ustedes ven, ahí está el actual presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, está Obama, está Hillary Clinton, entre otros, a distancia, desde Washington, observando cada momento de este plan
concebido para acabar con la vida de Osama Bin Laden, a quien lo habían vinculado con lo que ocurrió en las Torres Gemelas en el año 2001. ¿Será acaso que estos atentados están siendo también planeados desde el Pentágono, con grupos especializados que desde la distancia están haciendo este tipo de planes? Pero no había una amenaza nuclear contra los Estados Unidos en la época de Bin Laden, como sí podría haber una amenaza contra este hombre, Vladimir Putin, a quien considera el presidente de los Estados Unidos como un genocida, como un criminal de guerra. Pero yo dudo que los Estados Unidos hiciese este tipo de reuniones para atentar contra la vida de Vladimir Putin, porque detrás de él hay otros que piensan igual, y el problema es la amenaza nuclear que representa Rusia para los Estados Unidos. ¿Será que Estados Unidos va a continuar con estos grupos especializados, fuerzas especializadas, especiales, haciendo este tipo de ataques contra Rusia? Porque ya con el tema de la anexión, sin lugar a dudas, ya el tema de la integridad territorial de Rusia es un asunto inamovible. Y con lo que ocurrió esta mañana, este fue un ataque contra ese puente que construyó Putin en el año 2018, que es un símbolo de esa conectividad entre Rusia y Crimea, que es un símbolo que reivindica el tema de la anexión de Crimea del año 2014. Hoy en día hay personas en Rusia, hay funcionarios, hay políticos del ala guerrerista que están cuestionando a cada minuto todo lo que está ocurriendo contra la Federación Rusa. Porque la consigna de parte de Zelensky es la de, en estos territorios anexados por Rusia, lo que quiere Zelensky es poner más de estas banderas. Cada vez que le llega una imagen de estas, a la Federación Rusa, eso es considerado como pasar o cruzar esa línea roja, porque, como lo ha hecho y lo dijo en su último discurso Vladimir Putin, va a defender hasta el último centímetro de territorio ruso como tenga que ser hecho, con las armas necesarias. Ahora, la gente se pregunta, no solamente aquí en Medellín, en todo el mundo, bueno, y ahora con lo que pasó esta mañana, ¿qué va a pasar? ¿Será que Rusia ya está lista a actuar, a usar un escalamiento nuclear táctico? Miren, recientemente la misma OTAN fue la que mandó esta alerta. Gracias, amigo. Esta alerta, este submarino, el Belgorod, no es cualquier cosa. Es un submarino que está en capacidad de llevar al Poseidon, esta famosa arma que la llaman el arma... Sí, esta arma del apocalipsis. Tiene cabeza nuclear con capacidad de 2 megatones. Está en el Ártico. Y no es solamente este tipo de armas que tiene Rusia para dar respuesta a lo que está ocurriendo. Tiene también el Satan 1, el Satan 2 con un alcance de 16.000 kilómetros. Es que Rusia, hasta este momento histórico de esta guerra, no ha iniciado una guerra, ni está apenas en el tema de la movilización parcial. Rusia podría, ante todo lo que está ocurriendo últimamente, hacer uso de este tipo de armas nucleares como el submarino y como otras armas. Rusia también podría dar inicio en cualquier momento al uso de cabezas nucleares tácticas de menor tamaño, como también Rusia, ante lo que está ocurriendo en las últimas horas, podría considerar también, amigos del canal, atacar, por ejemplo, edificios administrativos en Kiev, en Lviv. Podría iniciar ataques masivos contra regimientos, bases, batallones de Fuerzas Armadas de Ucrania en cualquier parte donde estén. Podría acabar con los puentes, con las ferrocarriles, con las plantas eléctricas, con las represas, con la infraestructura
podría prácticamente dejar a Ucrania en la total oscuridad. Y esto de pronto será que lo desconoce la OTAN. Todo esto se podría realizar, Rusia lo podría hacer antes de un escalamiento nuclear. ¿Y por qué no lo ha hecho? ¿Por qué no ha dado inicio a este tipo de escalamiento? Es la gran pregunta que la gente se hace. Miren, todo lo que ha hecho Rusia en los últimos meses ha sido un proceso programado paso a paso, como se hizo en el referéndum, la anexión. Todo tiene un trámite. El inicio de un escalamiento nuclear tiene unos pasos, una lista de pasos, que me imagino también existe en los Estados Unidos y en otros países donde hay armas nucleares, estos mismos sistemas. Ahora, lo que es más complicado es que a pesar de que Biden no está enviando sus tropas a territorio ucraniano, sí está enviando armas, estas armas, están siendo utilizadas para retomar partes de este territorio recién anexado. ¿Hasta qué punto Rusia va a mirar para el otro lado y hacer caso omiso a lo que está ocurriendo sin escalar tácticamente contra los Estados Unidos o contra países de la OTAN? Ahora también en Ucrania, por debajo de cuerda, han enviado soldados de la OTAN y de los Estados Unidos y hemos visto varios de estos videos. ¿En qué momento y hora podría darse inicio a este inicio nuclear? Esto está en manos de Biden, en manos de Zelensky, quienes piensan que durante todo el tiempo de esta guerra van a poder seguir utilizando estas fuerzas especiales que hacen ataques maliciosos, guerra sucia, tipo guerra de guerrillas. Va a llegar el momento en que ya este jueguito y esta estrategia no la va a permitir más la Federación Rusa. En cualquier momento podría haber un escalamiento inicialmente con ataques masivos, donde, como se dice, donde más le duela al enemigo, porque Zelensky piensa que todo el tiempo puede permanecer en este búnker pidiendo ayuda, pidiendo dineros y continuando frenteando el corte, como se dice, cruzando las líneas rojas de la posición rusa y no accediendo a ninguna posibilidad de diálogo. Amigos del canal, me despido, les agradezco, gracias por suscriptores y nos vemos en el próximo video del día de hoy a las 4:30, hora de Colombia. Muchas gracias a todos. Aprender es ganar. Gracias.